amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Hola, queridos amigos, muchas gracias. Hola a todo el Perú. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy y, por supuesto, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Hoy día vamos a conversar, porque estamos entrando en nuestro consultorio ginecológico con la doctora Yeseli Galván, médico ginecobstetra del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema delicado, de un tema que causa mucho temor, que causa mucha desunión de pareja, que causa traumas, especialmente por el lado femenino, que se explica como una pérdida de la gestación de manera recurrente, pérdida gestacional recurrente. Otra forma de decirlo es mujeres que, a pesar de haber quedado embarazadas, pierden este bebito a través de lo que se conoce como un aborto espontáneo, hay que decirlo. Entonces vamos a tratar el tema con mucho respeto, hablando de pérdida gestacional recurrente. Bienvenida, Yeseli, muchas gracias por estar acá, doctora Galván. Para comentarte qué es una pérdida gestacional recurrente, como tú bien lo comentas, viene a ser los abortos espontáneos que se dan con un peso menor de 500 gramos y más o menos entre las 20 y 24 semanas para la Organización Mundial de la Salud. ¿No? O antes, con fetos no viables. El término pérdida gestacional recurrente es un término un tanto controversial, incluso para las diferentes escuelas académicas. Para la Escuela Europea, la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, viene a ser la pérdida de embarazos de manera consecutiva de 3 a más, ¿ya? En ese tiempo, pero ahora entre las 20 y 22 semanas. Y para la escuela americana viene a ser la pérdida consecutiva de 2 a más, la Sociedad Americana de Reproducción Humana. Entonces, el tema entre 2 o 3 estadísticamente llega a ser algo significativo. Aquellos que perdieron 2 embarazos promedio tendrán entre un 20-27%, si no es hasta un 30% de posibilidad de volver a perder otro embarazo. Y aquellos que tuvieron más o menos 3 pérdidas, este porcentaje de un 30-33%. Si te das cuenta, están en la línea. Por lo tanto, es muy importante poder buscar el agente etiológico que hizo que ese embarazo se pierda. Amigos, el por qué. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué a una pareja le pasa esto? Y claro, vienen conflictos, hay problemas y además es traumático. O sea, vamos a ver, 20 semanas o 4 meses. Es una gestación. Es una gestación ya avanzadita, ¿no? Entonces, la ilusión de la pareja puede verse trastocada. No es lo mismo tener una pérdida al mes y medio, que tenerla a los 4 meses, ¿no? O sea... La frustración y la pérdida, el luto que guarda la mujer, el luto que guarda la pareja es tamaño, creo yo, mientras menos o mayor sea la edad gestacional, pero la gran pregunta que se hace esa pareja, ¿por qué me sucede esto de manera recurrente? ¿Y por qué a mí, si mi vecina y otros? O sea, son problemas que realmente afectan seriamente la salud mental de la pareja y condiciona un futuro reproductivo, ¿no es cierto? Así es. Entonces, es ahí la importancia de saber identificar cuál es la causa. ¿Qué pasó? Todo esto va a depender mucho de factores. Uno de ellos, el factor edad. El tiempo en el cual salí gestando y perdí el embarazo. No es lo mismo pérdidas gestacionales o abortos espontáneos en pacientes jóvenes versus aquellas pacientes en las cuales la edad avanzó. 35 años, 38, 40...
se ha visto que en el estudio de ese material que se perdió, se hizo un cariotipo embrionario, la mayoría, 73, 90%, habían trastornos. Trastornos o alteraciones cromosómicas, alteraciones en el número de los cromosomas de esos restos o de esos embriones. Era un producto gestacional no viable, pues, ¿no? O sea, a la larga no viable porque no estaba genéticamente bien constituido. Así Ahora, es. tenemos unas imágenes, amigos, por favor, doctora, le invito acá para ver las causas. Lo primero, lo que hace un doctor cuando recibe esta paciente, que probablemente sea su propio ginecólogo, ¿no? Que la ha estado cuidando por 4 meses, 3 meses y medio, 4 meses, y la paciente le llama y dice, doctora, he tenido un sangrado abundante justo cuando estaba en el baño. ¿Ya? Entonces, uy, vente al consultorio, ¿no es cierto? Eso es lo que hace un especialista, ¿no es cierto? Uy, vente al consultorio. Vienes al consultorio y ¿qué es lo que piensa el ginecólogo? Lo primero que hace es esto. Nos hacemos un esquema del por qué sucede esta situación, si es que ocurre el aborto, porque la paciente va a venir básicamente por sangrado y o dolor, o muchas veces una hemorragia profusa que condiciona que esta paciente vaya a emergencia, o no tiene ninguno de esos síntomas, un ligero dolor tipo cólico. Hacemos una ecografía y la gestación se detuvo, no evolucionó. O, en algunos casos, aparece el saco, aparece la vesícula, pero no aparece el embrión, o aparece el embrión, pero no la actividad cardíaca fetal en el momento o en el tiempo en el cual debería aparecer. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa? La edad materna, alguna causa anatómica no evaluada o que puede haber sido, y de ahí uno piensa, entra ya en lo bravazo que es el problema genético, ¿no? Las causas genéticas, causas endocrinológicas, causas inmunológicas de abortos recurrentes. Dentro de las causas de un aborto recurrente existen causas ya demostradas, que vienen a ser las causas genéticas propiamente dichas, o las alteraciones cromosómicas, y el síndrome antifosfolipídico. Ya es una entidad, una trombofilia adquirida, un problema en la sangre adquirida de manera primaria, o 2, secundaria, problemas hematológicos, problemas infecciosos, problemas neoplásicos o hasta tóxicos. Entonces va a suceder lo que estamos viendo acá. Y se ve que a partir de los vasos que nutren al bebito a través de la placenta, miren cómo se estrecha, se estrecha, se estrecha, se estrecha tanto que sucede eso. Lo que va a suceder, como tú bien lo mencionas, la aparición de trombos. Trombos que van a hacer que los vasos que van a producir o van a dar nutrientes a este embrioncito se van a tapar. Trombosis. Trombosis en gestaciones por encima de 8 a 10 semanas. Existen fenómenos tromboembólicos que, sumado al estado de hipercoagulabilidad que toda gestante tiene... Tiene fisiológico, ¿no es cierto? Fisiológicamente eso sucede. Fisiológicamente, claro. Y además estos anticuerpos antifosfolípidos van a tapar la membrana que permite el pasaje de oxígeno, sangre, nutrientes, y ese embarazo se pierde. Muy bien. Acá hay otras causas que son causas, por ejemplo, una paciente diabética, ¿no es cierto? Causas probables. Que también se tienen que estudiar dentro de todo el ámbito, ya que le estamos sacando. Doctora, por favor, asiento. Permítame. Ay, gracias. Muy amable. Adelante. Perfecto. Claro, no es lo mismo tratar a una paciente que tiene enfermedades que una paciente que no tiene enfermedades. Si una paciente es diabética, tiene la insulina no controlada, ha tenido infecciones urinarias a repetición, presenta cuadro de enfermedades virales, ¿no? Tipo rubiola, aunque ya casi no hay, ¿no? Pero toxoplasma, enfermedades raras así que hay, el famoso TORCH, ¿no? Como tú lo comentas, el famoso TORCH, pero ojo que tenga la infección en el primer trimestre. En el primer trimestre. Al momento, que tenga un IgM positivo. Son condiciones especiales. Especiales y específicas. Que haya sido expuesta a este tipo de procesos infecciosos anteriores probablemente no va a ser una causa por la cual va a perder el embarazo. Habría que estudiar otro tipo de situaciones. Muy bien. Entonces, esto implica un estudio y además
de la pareja nuevamente, doctora, porque existe cierta incompatibilidad o ciertos trastornos a nivel cromosómico en el varón o en la mujer. Las traslocaciones cromosómicas o las alteraciones cromosómicas son alteraciones que probablemente van a suceder de nuevo, de primera instancia cuando se está formando el embrión o en los gametos, en ese embarazo. Básicamente son transformaciones de novo. En cuanto a la herencia adquirida o a la herencia anterior, sí se considera, pero las traslocaciones de novo van a ser las causas de abortos a repetición. De acuerdo. Doctora, cuando una mujer tiene un aborto, ¿ya? Normalmente ha habido la pérdida y quedan restos placentarios. Yo quiero hablar desde el punto de vista ginecobstétrico, doctora, ¿ya? ¿Ya? La paciente tiene que ir a lo que se llama, o le suelen decir, un raspadito o una... tiene que los restos que pueden quedar pueden ocasionar problemas, existen medicaciones, si es esto. ¿Cuánto retrasa la posibilidad de intentar un nuevo embarazo? ¿Me entiende la pregunta? Sí. O sea, después de un aborto y después de una limpieza quirúrgica, por decirlo de alguna manera, hay que esperar un tiempito, pero la pareja quisiera volver a intentarlo. Te refieres a las evacuaciones endouterinas en sus diferentes modalidades, ya sea un legrado uterino o una aspiración manual endouterina. Endouterina post una pérdida, Post-pérdida. Post-pérdida, sí. Recuerda que cuando uno sale gestando, hay una serie de hormonas, desde el HCG beta que sube, las hormonas tiroideas que tienen similitud, el estrógeno y la progesterona que también están ascendiendo, todo eso tiene que volver a la normalidad. Ese es un ciclo, 1, 2 o hasta 3 ciclos promedio para buscar una nueva gestación. Y ojo, saber el por qué sucedió esta pérdida, como un aborto espontáneo o un aborto recurrente. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia. Si es 1, 2 abortos, 3 abortos, ya sean consecutivos o separados por una gestación viable incluso. Ahí entra a tallar las causas por las cuales perdió el síndrome antifosfolipídico, uno de ellos. Y la importancia de poder hacer un buen diagnóstico es el tratamiento, ya que si estamos frente a esa entidad, el darle tratamiento con aspirina, heparina, mejorará la posibilidad de un nuevo embarazo viable hasta casi un 50%. Esa es la importancia. Hemos hablado de una entidad que sí ocurre. Si usted, señora, usted, mujer, ha tenido al menos 2 pérdidas y todavía no encuentra la razón, ese no solo es motivo suficiente, sino que debería ser un primer motivo para ver el porqué. Ideal, el estudio a la pareja. Muchísimas gracias a la doctora Yeseli Galván, médico ginecobstetra del Hospital Loaiza. Muchas gracias. Bienvenidos, queridos amigos. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares y por acompañarnos a esta hora en nuestro programa. Amigos, estamos entrando a nuestro consultorio neurológico. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Palomino Díaz del Hospital Lima Este en Vitarte. Vamos a hablar de una patología que ha dado la vuelta al mundo, gracias más bien a que un paciente que la tiene es una de las mejores cantantes, dicen, de la historia, por una voz maravillosa que todos pudimos escuchar durante las Olimpiadas. La cantante Celine Dion confesó que tiene un síndrome raro llamado el síndrome de la persona rígida. Aparentemente se trata de un cuadro neurológico y por eso el doctor Palomino nos va a ayudar a entender qué es lo que le está pasando a esta gran artista. Gracias por la invitación, doctor A usted, Borda. doctor. Bien, esta entidad denominada síndrome de la persona rígida se caracteriza por una enfermedad neurológica de origen autoinmune que ocasiona, es decir, nuestro cuerpo que nos ataca a nosotros mismos. ¿Y dónde? ¿Dónde ocurre esta alteración? Es en nuestro cerebro, en unas enzimas que generan
que diversos neurotransmisores, es decir, unas estructuras que hacen que faciliten el movimiento del cuerpo, se alteren. Esa enzima, este neurotransmisor se denomina GABA. Y este neurotransmisor ocasiona que la persona... Aminobutírico. Precisamente, doctor, precisamente. Y eso ocasiona que la persona se mantenga o se quede con una persona rígida. Entonces, ¿qué sucede en este paciente o en las pacientes? ¿Qué sucede en la paciente que estamos mencionando, ¿no? La cantante? Hace que la persona se encuentre con una postura más rígida, y la rigidez es a predominio proximal, es decir, de la rodilla para arriba, del brazo para arriba. Entonces, eso hace... Esto puede hacer, pero esto no. Es por eso que el paciente tiene inclusive una marcha típica que la he denominado la marcha de Frankenstein. Y usted reconocerá que exactamente, el paciente exactamente. Entonces, si lo podemos realizar, entonces vamos a ver que... Y esa típica marcha se produce por esa rigidez continua de los músculos. El paciente no puede mover los músculos porque están rígidos. Claro, nuestra marcha tiene un movimiento bamboleo natural. Como si marcháramos, con una marcha de los festivales, vamos a decirlo. Y en este caso no lo puede hacer. ¿Duele, doctor? Sí, duele. O sea, aparte de la rigidez... Genera dolor. Genera dolor. Sí, rigidez, espasticidad, que es esa postura que se mantiene el cuerpo que no puede liberarse. Como acalambrado, me imagino. Precisamente, sí. Incluso en estadios iniciales uno empieza y pregunta y viene a las consultas y van a múltiples neurólogos, múltiples especialistas, tratando de buscar algunos síntomas. Y recuerde que otra entidad que produce rigidez es el Parkinson. Por lo tanto, también se puede asociar, se puede relacionar, es como un diferencial, es como que, dice, mire, tiene rigidez, ¿no será esto? Y a medida que pasa el tiempo van que no se parece esta enfermedad, sino está yendo hacia este camino. Siendo un tema inmunológico, doctor, autoinmune, hay cierto tratamiento. Sí. O bajas tu nivel de inmunidad, digamos, para que no te reconozca, o generas nueva inmunidad, ¿no es cierto? Porque son neurotransmisores muy específicos. Exactamente, muy buena acotación la que es usted, porque el tratamiento, vamos adelantándonos un poquito, pero el tratamiento va orientado a disminuir eso con algunos medicamentos, baclofeno, clonazepam e incluso inmunoglobulina, que es tratamiento para enfermedades autoinmunes. De acuerdo, es como, claro, te estás vacunando contra ti mismo, casi, prácticamente, una cosa así. Precisamente. Es bien impresionante. ¿Y esto se maneja con reumatología, doctor? En coordinación, pero más al ser un tema neurológico y el tratamiento va orientado a ello, somos los que entendemos un poquito más el área y a qué se trata y damos el tratamiento, ¿no? Se asocia también no solamente con estos síntomas, sino con rigidez, con ansiedad, con cambios en la conducta a nivel cognitivo. Debe ser difícil dormir, doctor. Claro que sí. O sea, la relajación para poder por lo menos soltar el cuerpo y poder dormir te debe hacer la vida muy difícil, y ahí es donde está el sufrimiento del paciente. Hay mucho, doctor, porque yo la verdad la primera vez que escuché en mi vida fue cuando supe el diagnóstico de la cantante. Mire usted, 1 de cada 100.000 habitantes, o sea, tampoco es nada desdeñable, o sea, también lo que pasa es que debe haber pacientes subdiagnosticados. Exactamente, es decir, uno lo está tratando como si fuera un Parkinson, lo está tratando con un parkinsonismo, porque a veces se puede asociar también con... ¿A medicación? Sí, exacto, y a veces no responde a la medicación. Y dicen, este Parkinson muy raro, no responde al tratamiento. Y no lo es. Quizás es un síndrome de la persona rígida. Se puede asociar también, doctor, también se puede asociar con cambios autonómicos, cambios en la presión arterial, cambios en la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso es que a veces conlleva un poquito difícil el diagnóstico. De acuerdo. Bueno, todas las enfermedades autoinmunes son para muchísima gente un misterio, porque hay enfermedades autoinmunes que afectan la glándula tiroides, hay enfermedades autoinmunes que afectan la glándula pancreática, ¿no? O sea, exacto. Entonces vamos a decir que esta es una enfermedad que afecta una zona particular del cerebro que hace o que se segregue mucho o que se segregue poco de un neurotransmisor en particular. Precisamente. Y varios casos se ha visto que inclusive puede estar asociado a un cuadro paraneoplásico. Es decir,
se puede esconder un cáncer oculto y dar esta manifestación de rigidez. Entonces, no es lo más frecuente, lógicamente, pero hay que hacer la búsqueda cuando hacemos el diagnóstico recientemente. De acuerdo. Doctor, y ya que estamos en esto de tratamiento, éxito, las inmunoglobulinas, yo creo que la terapia biológica va a poder solucionar esto en el futuro y va a poder ser un camino al éxito de esta enfermedad. Como todo en la medicina y terapia biológica, que estamos muy al tanto nosotros los médicos, sí, va camino allá. Va camino. No es como que una cura, el tratamiento que actualmente que se le ofrece alivia, puede mejorar la condición, pero va camino allá y hay estudios, pero aún todavía no están todos validados. Ajá. Doctor, ¿esto se puede asociar a otras enfermedades inmunológicas? Muy buena pregunta, y sí, al ser una condición autoinmune se tiene que hacer un panel, un screening autoinmune. Hay algo en el sistema inmunológico Exacto. que te está atacando. Exacto. Entonces hay que descartar otras enfermedades de Sjögren, autoinmunes tiroideas. autoinmunes tiroideas, otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Qué maravilla. Bueno, doctor, ¿hay imágenes? No se puede diagnosticar mediante imágenes, siempre se pide el screening en neurología, dependiendo cuál es el caso, aunque en este caso en particular no se observa mediante imágenes, sino hay algunos estudios biológicos que están en estudio, pero todavía no se pueden corroborar. ¿El diagnóstico cómo se da? Clínico. Ah, es clínico. ¿Se puede biopsiar un músculo o algo? ¿Es diagnóstico clínico por descarte de todo lo demás? Sí, exacto. Hay estudios neurofisiológicos que ayudan a determinar cuánta rigidez está presente y cómo predomina, y de esta forma nos acercamos al diagnóstico, pero no lo hacen. Si no es... claro, no hay un cuadro signo clínico. patognomónico de la enfermedad, en realidad es el comportamiento, es la forma. Y claro, esto puede llegar a seguir siendo progresivo. Sí, es degenerativo, entonces tenemos que estar acompañando al paciente y pues explicarle la condición que conlleva. Un tema interesante que pone en trabajo a la parte médica, y ojalá que esa maravillosa voz de Celine Dion no se apague nunca, y Claro pueda que sí. seguir regalándonos su arte a pesar de esta enfermedad. Ojalá que encuentre la cura pronto. Muchísimas gracias al doctor Carlos Palomino Díaz. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes por su atención. Un tema bien interesante que la verdad he aprendido un montón. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares a esta hora del día en nuestro programa. Hoy día estamos entrando a nuestro consultorio oftalmológico. Vamos a tener una cita particular entre ustedes y nosotros con un médico oftalmólogo del Instituto Nacional Oftalmológico, más conocido, famosísimo INO. Excelente hospital, responsable directo de la formación de cada uno de los profesionales que se dedican a esta subespecialidad médica. Hoy día nos acompaña el doctor Fernando Munaico, especialista en cirugía de retina y vitrio. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Muchísimas gracias a usted. Doctor, pocas veces, o sea, en realidad ya hemos tratado temas oftalmológicos, pero hoy día nos vamos a referir a lo más frecuente, que incluso no sé si llamarlo enfermedad o condición, o no sé si es una enfermedad en realidad, pero, por ejemplo, yo tengo lentes, en este caso soy diagnosticado de un poco de miopía y un poco de astigmatismo, además de la consiguiente presbicia, porque ya tengo 60 años, y de un momento a otro, a los 41 exacto, comencé a tener problemas de visión. Hay 3 trastornos que se les llama trastornos refractivos principales, vamos a decir: astigmatismo, miopía e hipermetropía.
Por favor, explíquenos qué son. Claro, que sí. No es fácil, así que se lo dejo en las manos. Muy bien, mire, los defectos refractivos en realidad son condiciones, en realidad, que No son tienen enfermedad. No son enfermedades, pero sí pueden llegar a ser enfermedad, por ejemplo, en el caso de la miopía patológica, por ejemplo. Ah, ok. Hay una especie de miopía que podría llegar a ser una enfermedad. Así es, y en el caso de la Ese es hipermetropía... el hipercono, ¿no? Claro, El famoso... claro. Bueno, eso ya después. Mire, por ejemplo, le explico, la miopía en realidad es... El ojo es más largo de lo normal, por eso es que el sistema dióptrico, o sea, la potencia que tiene natural nuestros lentes es insuficiente para enfocar la luz en la retina, en la mácula específicamente. En cambio, en la hipermetropía el ojo es más corto de lo normal. Entonces, por esa razón, ahí el sistema dióptrico es al contrario, es más fuerte, por eso es que la luz se refleja por detrás de la retina. Entonces, ¿qué necesitamos? Un bastón para el ojo. Y ese bastón se llama gafas o lentes. Entonces, el lente lo que hace es acomodar ese punto focal en la retina. Eso es lo que hace. Ya, de acuerdo. Yo entiendo que el ojito puede tener diferentes formas. Entonces, por ejemplo, las personas asiáticas, Así es. las personas achinaditas, ¿tienen más frecuencia miopía? Sí, ¿por qué? Ajá. Ahí vamos con el tema de la miopía patológica. Por ejemplo, el desarrollo del ojo como tamaño de órgano, al inicio nacimos con 17 milímetros de tamaño y más o menos entre los 6 a 9 años tenemos 24 milímetros, que es el tamaño del adulto. Entonces, cuando tenemos un tamaño mayor a esos 24 se llama miopía, que de repente puede ser hasta 2 milímetros más, puede ser ya llamado miopía patológica. Entonces, por ejemplo, tenemos 28, 29, 30 milímetros de largo, entonces pues ya es una miopía patológica. Y como yo siempre le explico a los pacientes, la retina no es tan elástica como sí lo es lo que cubre a todo el globo ocular, que es la esclera. La esclera sí es elástica, pero la retina no. Por eso es que la retina en el paciente miope, y ahí viene su pregunta, es más delgada de lo normal, por eso tiene más riesgo de desprendimiento de retina, por ejemplo. De acuerdo. O sea, te pone mucho más en riesgo de enfermedades que sí son enfermedades. Así es. Pero es una condición que puede ser una condición natural o heredada, que es lo más frecuente, ¿no es ¿Y cierto? por qué los asiáticos tienen más? ¿Por qué hay una ola de miopía? Porque los asiáticos más que todo desarrollan sus actividades de cerca. ¿Por qué? Porque están más pegados de repente a las actividades manuales, tablets, lectura. Entonces, Uy, sí. a comparación de... Relojero, ¿no? Claro, en cambio aquí en Sudamérica, como somos más alegres, el niño está más acostumbrado al barrio, a la calle, a jugar pelota. Entonces, en cambio allá no, allá ellos tienen muy organizados sus horarios, que la hora de lectura, que la hora de esto, entonces ellos desarrollan más visión de cerca. Entonces, por esa razón, el ojo crece de manera descontrolada. En cambio, en un paciente que sí tiene actividades de lejos, esa longitud se detiene. Entonces, eso es la explicación por qué es más frecuente. Yo tengo varias preguntas, doctor, pero yo creo que una imagen puede ayudar a nuestros amigos en casa a entender la forma del ojito con respecto al punto focal al cual están apuntando. ¿Le parece? Claro que sí. Acompáñeme, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Adelante, señor director. Muchísimas gracias. Ojo normal, ojo con miopía, ojo con hipermetropía. Yo hablaría del ojo normal, es decir, miren cómo va. El punto tiene que llegar a donde está la unión del nervio, donde es la mácula, ¿no es cierto? En esa zona, básicamente. ¿Qué pasa con el miope? Como el miope, como el ojo es más largo, entonces el sistema visual es insuficiente, el sistema dióptrico, entonces la imagen se forma antes. Lo que hace el lente es llevar la imagen hacia la retina. El lente lo que hace es que esta florcita que ya se vio en el ojo llegue acá. Así es. Y en el caso de la hipermetropía es lo contrario, ¿no? Como el ojo es más pequeño, o sea, la longitud antero-posterior, entonces la imagen se forma muy detrás, entonces jala la imagen hacia adelante el lente. El lente jala la imagen hacia adelante. Así es. Miren el poder que tienen esto, ¿no es cierto? Claro. Okay. Listo. Siguiente imagen. Adelante, por favor. ¿Cómo ve? Esto es algo que a nosotros nos interesa muchísimo porque es lo que la gente no entiende. ¿Cómo ve una persona que tiene alguno de estos efectos refractivos? Claro, en realidad el paciente miope ve borroso de lejos. Es lo que generalmente la persona dice, doctor, yo no veo de lejos.
Entonces, pero ve muy bien de cerca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como está acostumbrado a hacer su actividad de cerca, ve muy bien de cerca. Y el caso clínico es el típico alumno que se sienta delante de la clase porque no puede ver de lejos. Ajá. Y el hipermétrope es al revés. Es el típico chico más extrovertido, más que se sienta atrás. ¿Por qué? Porque como ve bien, no tiene problemas. Ajá. Y como no, pero ¿cuál es el detalle con el hipermétrope? Ya, ve muy bien de lejos, pero cuando quiere enfocar para copiar, ve la pizarra y quiere copiar en el cuaderno, ve borroso. Y entonces, como ve borroso, se distrae. Por eso es que muchas veces se confunde al paciente hipermétrope con un paciente que tiene hiperactividad, que o está bajo rendimiento. Sobrediagnosticado, creo Así yo. es. Pero miren la imagen borrosa y esta imagen aparentemente más clara. La siguiente, tenemos 4 doctores, esta es la segunda. Así es. Ajá. Entonces acá, ¿qué es lo que sucede? Este es el hipermétrope, ¿no es cierto? Claro. El que ve normal y el que ve así ve un hipermétrope sobre todo de cerca. Así es, así es. Ok, Exacto. vamos a la última, por favor. El ojo normal y este es el astigmatismo. Ya. A ver, Ahora, lo que pasa es que la córnea en realidad debería tener como una esfera, en todos sus radios debería tener la misma longitud. Pero ¿qué pasa con el caso de la córnea? Que en algunas curvaturas, por ejemplo, hay una curvatura muy pronunciada y otra que es menos pronunciada. Entonces, eso hace que la imagen llegue más distorsionada y lo que hace el lente es justamente corregir eso. Es ¿Ya? exacto lo que está en este dibujo, doctor, porque yo soy bastante... Comencé siendo astigmata, básicamente, y es verdad que veía así. Porque eso cuando estás en el oftalmólogo y te pone los lentes, ¡uy, qué bien se ve! Claro. Porque claro, de ver así, pasas a ver así. Entonces Claro. así es como se confunden las letras Así es. y hay todo una... ¿Sabes qué? Parecía como que le falta foco, Así es, ¿no? así es, así es. Entonces, recordemos que los defectos refractivos son la principal causa de discapacidad visual en el mundo. En el mundo, pero por favor. que es reversible, ¿no? Claro. También. Y como segunda causa, hablando en frecuencia, pues es la catarata, que también es reversible, ¿no? Claro. Pero todos estos problemas, pues, como le digo, tienen que resolverse desde edades tempranas. A eso iba. Es importantísimo un diagnóstico temprano porque el no usar correctores, gafas, puede empeorar la visión. En realidad, sobre todo en los primeros años de vida, como le digo, entre los 6 y 9 años, que es lo que llamamos el desarrollo fisiológico o normal. Entonces, es como que un ojo que necesita muletas no las tiene. Entonces va a crecer chueco. Como le digo yo al paciente, siempre le explico, Perfecto. su ojo creció chueco y creció torcido. Entonces, ahí pueden venir las complicaciones de la retinopatía miópica o en el caso del ojo pequeño, glaucoma, por ejemplo, pero glaucoma de ángulo estrecho. Así es. De acuerdo. Entonces, amigos, acá es recomendable esto, ¿no? O sea, hay signos exteriores que nos indican que su hijito o su hijita no está viendo bien. Y es, claro, usted tiene más experiencia, pero eso de achinar los ojitos o acercarse mucho a la pantalla o acercarse mucho a lo que escribir así, son signos de alarma para llevar a ese niño al oftalmólogo. Así es. Y en el caso de los adultos, por ejemplo, mayores de 40 años, es, por ejemplo, la presbicia, que también es una condición, que es el famoso alejamiento, ¿no? Sí. Y eso es ¿por qué? Porque, como hemos visto, tanto en la miopía y en la hipermetropía es el tamaño del ojo. En el caso del astigmatismo es la curvatura de la córnea, pero en el caso de la presbicia es el cristalino. ¿Por qué? Porque el cristalino es un lente elástico. Con la edad, ese elástico se va bajando y ya no tiene esa capacidad de estirarse y por lo tanto no enfoca. Como una cámara Claro, esclerosa, ¿no? Así es. Se es una esclerosa, esclerosis. como todo el cuerpo se va esclerosando, Así el cristalino también se esclerosa, entonces se pierde la capacidad de acercar o Así alejarse de la cámara. Yo decía, mis amigos me decían, no es que yo vea mal, es que tengo el brazo muy corto, ¿no? Claro que sí. A la larga, al final era eso, ¿no? Pero en el fondo, doctor, primero hay que decir, amigos, esto no se considera enfermedad, se considera una condición que tiene predisposición genética, doctor, Claro que eso sí. también es importante. Papá con lentes, mamá con lentes, todos los hijitos casi van a salir con lentes. Sí. ¿Ya? O sea, es así. Usted Así mire es. una familia completa para que vea, es así. Pero además es corregible y mientras más a tiempo se corrija, Evitamos complicaciones. vamos a evitar Que es complicaciones. a lo futuro. mejor que queremos. De acuerdo. Así que, amigos, ya lo saben. ¿Cuál es la edad ideal
para que un niño vaya en su primera consulta al oftalmólogo, doctor? Por ejemplo, hablando desde mucho más atrás, pacientes prematuros tiene que ser evaluado por un retinólogo o un oftalmólogo. Ok. Pacientes a términos normales desde el primer día que nace. Para ver, es el tamizaje Debería oftalmológico. ser Así es. así como el tamizaje auditivo. Así o sea es. que es un tamizaje, un screening a la Así hora es. de nacer, ¿no es cierto? Ese es el famoso tamizaje oftalmológico universal, que eso se hace inclusive antes del alta del paciente. Eso lo debe hacer el oftalmólogo general. Ajá. Y generalmente esto debe ser al mes de nacido también. Debería pasar un control, luego a los 6 meses, luego al año. Vamos y a así. hablar, lamentablemente, en realidad, esto no sucede, Claro, lamentablemente no sucede. Al menos al mes. Ya, al Lo menos pueden hacer. al mes de nacido debería ir a un oftalmólogo. Claro, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que detectar si tiene, por ejemplo, un tumor intraocular que se llama el retinoblastoma. Retinoblastoma O multiforme. catarata congénita, por ejemplo. Ok. O otras enfermedades que también podemos encontrar. Como parte del control del niño sano. Así es. Eso es parte el programa del MINSA incluye eso también, ¿no? Perfecto. Una cosita más, nada más. Ahora, desde el niño que aprende a hablar o que ya aprende el abecedario para ponerlo frente a la En la cartilla Snellen. A la cartilla, claro, a la cartilla A, B, D, E, A, K, que te tapan un ojito, ¿no Así es es. cierto? Y tú tienes que decir. Esa es una edad, vamos a decir, 6, 7 años, Claro. obligada cuando uno entra al colegio, ¿no es Claro, cierto? claro. Inclusive el MINSA dentro de su estrategia de salud ocular tiene eso. Van a los colegios y ahí detectan los principales defectos refractivos. Y el INO, como el Instituto Nacional de Oftalmología, como ente rector de la salud ocular, tiene esa misión también. Ok. Y nosotros trabajamos en conjunto también con las instituciones educativas. Sería lindo, amigos, esa es la idea. La detección precoz para prevenir complicaciones futuras nos va a ayudar muchísimo a la salud general de la población desde el punto de vista oftalmológico. Muchísimas gracias al doctor Fernando Munayco, especialista en cirugía de retina y vitrio del Instituto Nacional Oftalmológico, nuestro querido hospital El Hino. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por su gentil compañía. Nosotros regresamos con temas de interés. Hola, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa y por recibirnos en sus hogares. Es un placer para nosotros poder llevarles a casa nuestro consultorio de psiquiatría. Hemos dicho que nos dedicamos por un buen tiempo y nos vamos a dedicar así a la salud mental de nuestro país para facilitar la información y que todos podamos tener en casa una opinión y podamos ayudar a aquella persona que está sufriendo quizás en silencio. Hoy día vamos a tocar un tema importante. Se llama el manejo de la ira. Hemos dicho que primero vienen las sensaciones, que son cosas que uno puede percibir a través de los órganos de los sentidos. El tacto, el gusto, el oído, por ejemplo, la música. Luego vienen las emociones generadas por las sensaciones, que pueden ser buenas o malas. Las emociones ya están un poquito más procesadas y dentro de estas emociones o reacciones a estas sensaciones está la ira. Y luego, algo más procesado todavía, son los sentimientos. La ira, yo lo digo con conocimiento de causa, a mí me produce, por ejemplo, el tráfico de Lima y la falta de respeto, me produce a mí un efecto que a veces no puedo controlar. Lo digo con toda claridad. Me molesta muchísimo. En lugar de subir mi música, quedarme callado, tranquilo y sentarme en mi carro, veo que un criminal lanza, se mete y se pone al costado. A mí eso me enfurece. Quiero pedirle a nuestro psiquiatra que nos acompaña hoy, el doctor Julio Pomareda, del Hospital Herminio Valdizán, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo uno debe manejar la ira? Porque la ira te puede llevar a una situación que jamás, a la cárcel,
que jamás pensaste. La ira te puede llevar a la cárcel a pesar de ser una buena persona por una reacción mal pensada o no pensada. No sé si le pueda pasar a todos, pero eso se lo voy a consultar, en este caso en una consulta particular al doctor Pomareda. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Borda. La ira, se considera ira en el lenguaje popular a una cólera desbordada, ¿no? A una cólera inmensa y que es obviamente razonable en situaciones en las que el estímulo, la agresión, la ofensa ha sido así, tal cual. Por ejemplo, usted mencionaba en el caso de estos criminales, porque realmente sí son criminales, ¿no? Algunos en medio de la pista rompen cualquier norma y se pasan y a veces es un crimen, ¿no? Es un delito, cometen estos delincuentes, vamos a decirlo así. Estos delincuentes a veces pasan luz roja, pasan encima de uno y a veces causan accidentes. Entonces, obviamente, una situación así, una ofensa de esa magnitud, una persona puede sentir una cólera muy grande. El detalle es que a veces algunas personas pueden reaccionar con una cólera muy grande a situaciones que son ofensas pequeñitas o peor aún, personas que desarrollan una respuesta de cólera muy grande a situaciones que son tristes. Entonces ahí hay un problema, porque cuando hablamos de manejo de la ira, que yo voy a decirlo así, manejo o en todo caso gestión emocional de la cólera, Ajá. Cuando hablamos de eso tenemos que partir identificando qué cosa me ha producido la cólera. Si yo no parto identificando eso, entonces de repente puedo estar expresando cólera en situaciones en las que no conviene. Un ejemplo que siempre doy es, si usted va al cine y va y quiere comprar una entrada y le dicen ya no hay entradas, ¿cómo se siente? Ah, pues molesto. Pues. ¿Molesto? ¿Lo están ofendiendo? ¿Qué ha pasado? No Puedes tener un poco de frustración, pero no tienes por qué molestarte. Claro, la frustración en todo caso es una emoción que maquilla un poco, ¿qué cosa? La tristeza. Porque si uno quería tenía la expectativa de ver su película y no encuentra, o de repente no encuentra ticket para el concierto, lo natural ante una pérdida es sentir tristeza. Pero ¿qué pasa en nuestra sociedad? En nuestra sociedad hay de las dos cosas. Algunos que dicen, ¿para qué te vas a poner triste? No es necesario. Eso, gastas tus lágrimas. Y la otra parte dice, ¿para qué te vas a molestar? No es necesario. Malogras tu hígado. Total, descalifican estas dos emociones, tanto la tristeza como la cólera, y al descalificarlas, las desfiguran. De tal manera que de niños nosotros aprendemos a expresar cosas que no son las originales, las auténticas. Y frente a situaciones que nos causan tristeza, a veces expresamos cólera, y frente a situaciones que nos deberían causar cólera, a veces expresamos tristeza, y cambiados los chicotes, vamos a decirlo así, entonces la persona va a entrar en una acumulación de emociones o de emociones no expresadas que a las finales podrían desencadenar explosiones emocionales. Personas que de repente han contenido su cólera mucho tiempo, de repente, plum, explotan en un ataque de ira, ¿no? ¿Por qué? Pero dicen, ¿pero por qué? Si yo no me molesto nunca. Ese es el problema. Ajá. Hay que ir liberando la presión, así como se supone que los pequeños temblores liberan antes de que sea un terremoto. Exacto, tal cual. De acuerdo. Ahora, hay personas malhumoradas, doctor. ¿No? O sea, claro, que puede ser síntoma de alguna otra cosa, pero hay personas cascarrabias, pues vamos a decir. Hay personas que siempre ven el lado negativo, que siempre ven y tienden a estar molestos, pero quizás molestos para adentro. El exteriorizar la cólera poco a poco puede llegar a ser saludable. O sea, porque no tienes por qué aguantar lo que no te gusta eventualmente. Pero cuando nubla tu psiquis, esta reacción realmente te puede meter en problemas serísimos, ¿no? Por supuesto. Una explosión irascible o una expresión desproporcionada de la cólera podría causar que la persona haga daño o se haga daño. Y eso podría tener consecuencias legales, médicas, etc. Pero además, este tipo de situaciones que van repitiéndose con el tiempo en la vida, explosiones de cólera por aquí y por allá, hacen de que se deterioren las relaciones. Se deterioran las relaciones familiares, con la pareja, con los hijos, en el trabajo, las sociales. Y al final lo que hace es que la persona va quedándose sola. Y entonces eso de alguna manera refuerza el hecho de la tristeza
que causa quedarse solo. Pero ¿qué pasa con algunas personas? Se quedan, como usted dice, cascarrabias, ¿no? Son esos viejitos cascarrabias que Cascarrabia. no me moleste, ¿no? Nadie me visite, ¿no? Entonces, eso sí pasa porque en el fondo posiblemente haya tristeza que de repente conscientemente no lo van a sentir, no se van a permitir sentir, pero inconscientemente es clara y evidente ante un especialista, ¿no? Doctor, de acuerdo. Soy irascible, por decirlo de alguna manera, con cualquier persona, vamos a decirlo así. Tiene que haber algunos tips, algunos consejos para poder controlar los episodios de cólera forzada, los episodios de ira. O sea, a mí me han dicho siempre, antes de reaccionar, respira 10 veces. Por ejemplo, porque la reacción impulsiva es probablemente una de las peores, ¿no es cierto? Claro. No, y cuando cuando la ira está efervescente dentro de la persona, entonces la persona va a tender a agredir o a agredirse, ¿no? Entonces, sí, hay algunos métodos que ayudan a que la persona se detenga. Primero es, si es que una persona está sintiendo mucha cólera, es importante, como usted mismo ha dicho, respirar 10 veces si es que le es factible respirar. Si no, contar nada más. Contar hasta 10 mentalmente, pero lentamente, ¿no? Contar hasta 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí no va, ¿no? No, claro. Lógico. Contar hasta 10 lento va a ayudar a que, ¿a qué cosa? A que el consciente tome el timón. Entonces diga, oye, espera, ¿qué vas a hacer? Está bien, tienes cólera, pero no te conviene de repente responder, no te conviene contestar esto, no te conviene hacer esto. Entonces, contar hasta 10, demorarse antes de responder, va a ayudar a evitar conflictos y consecuencias negativas. Eso es lo principal que hay que hacer. Ahora, si es que eso les resulta difícil a las personas, obviamente tienen que practicarlo, porque como cualquier habilidad, para desarrollarla hay que practicarla. Pero si eso están intentándolo y desarrollan y no les está saliendo, consulten a psicología, consulten a psiquiatría, porque de todas maneras ahí hay Claro, algo que podemos hacer. existe terapia conductual, doctor, cognitivo-conductual. Eso ayuda incluso hasta reuniones grupales. Existe red social de apoyo. Existe y hay que desarrollarlas incluso municipalmente, doctor, y eso es bien importante. Podremos organizar actividades municipales donde la gente puede ir a conversar y sean dirigidas por médicos, por psicólogos, psicoterapeutas que nos puedan ayudar finalmente a poder manejar la ira. La verdad es que es un tema que lo vemos en la calle, lo vemos casi todos los días, la reacción violenta de las personas ante el estrés que nos genera el mismo medio ambiente en el cual estamos viviendo. Y eso tenemos que controlarlo porque se puede convertir en una bola de nieve con reacciones irreparables. Doctor Julio Pomareda del Hospital Herminio Valdizán, muchísimas gracias. Hemos hablado del manejo de la ira. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.